ejemplo, para darle continuidad a lo del día de ayer. Veamos acá. ¿Me confirman cuando se vea la presentación, por favor? Listo, se ve. Vale. Vamos a hacer un repaso pequeñito de lo que conversamos el día de ayer. El día de ayer, que fue nuestro primer día, hablamos sobre definiciones básicas que debemos saber sobre la plataforma. Por ejemplo, que se habla de incidencia cuando no es propiamente una incidencia que nosotros comúnmente conocemos como un error, sino que Jira lo llama incidencia a todo tipo de ticket. Ella a su vez hace su distinción. Si es un tipo de incidencia llamada historia de usuario, tarea, subtarea, en fin. Hablamos sobre la hoja de ruta, que también conocida como el roadmap o el cronograma o el Gantt. Hablamos de configuraciones. Esta parte de configuración es bastante amplia. Recuerden que se hace una configuración inicial y a medida de que uno se va adentrando en el uso de la plataforma, se puede ir configurando aún más el, el uso de la misma. Entonces, las configuraciones generalmente se están haciendo durante todo el proceso, siempre se está configurando algo. Y, y de último, que también vimos que fue bastante extenso, pero a la vez corto, la creación de los tickets. Se crean estos tipos de tickets que, si bien, como recién mencionamos, historias de usuario, tareas, subtareas, épicas o los errores, y recordemos que tiene un conjunto de campos disponibles para su llenado. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que conversamos el día de ayer. Y por acá les dejo un conjunto de unos tips que los conversamos ayer y lo repetimos durante todo el proceso. Tenemos que, perdón, tenemos que ser ordenados. ¿Y a qué digo de ser ordenados? Por ejemplo, utilizar N herramientas que hay, como por ejemplo la estructura de desglose de trabajo, o el Customer Journey Map, o el MVP, que son estas herramientas que nos ayudan a identificar cuáles son esos trabajos que tenemos que hacer, y los vamos desglosando en épica, lo vamos desglosando en historias de usuario, y así sucesivamente. Cuando nosotros tengamos ese mapa de todas esas tareas que tenemos que ir construyendo, vamos alimentando el Jira. Simplemente de una forma ordenada. La parte de la traza, es decir, cada vez que creamos un ticket, llenarle todos los campos que tiene habilitados, vincularle la relación, si es, por ejemplo, una historia de usuario, relacionársela a su épica, o si estás creando la épica, irle asociando sus hijos, sus historias de usuario, irle asociando tareas o subtareas a esta historia de usuario. Si se crean errores, bugs, irlos asociando a historias de usuario. Lo que se busca también es tener traza, no dejar un ticket solito, huérfano, y que cuando tú vayas a buscar, de quién es esta historia de usuario, qué es lo que voy a hacer con ella, no tengamos de dónde partir. Ese es un segundo tip. Y por supuesto, el tercer tip, y por ser el último, no el menos importante, es que sea colaborativo. Esta herramienta, así como las demás herramientas que se puedan usar de gestión de trabajo, que son colaborativas, es que necesitan la participación y la intervención de cada uno del equipo de desarrollo. Y no solamente estamos hablando del equipo de desarrollo, estamos hablando del Product Owner, que es el que está pendiente de esta creación de tickets, de su priorización, el Scrum Master que esté facilitando todas estas ceremonias para que también se vayan alimentando estos tickets, y el equipo de desarrollo, que no son solamente los desarrolladores, recordemos, sino que el equipo de desarrollo lo componen los desarrolladores, los QA, en la parte de diseño, la parte de ciberseguridad, la parte de infraestructura, y todos aquellos integrantes que se consideren a bien pertenecer en el equipo. Cada uno de nosotros debemos colaborar en que esos tickets, aunque cada uno de los tickets tenga la información pertinente,
y que sean movidos o que sean trasladados de columna cuando así lo amerite. No esperar que sea el Scrum Master, que es una práctica, es una mala práctica, pero conocida, que es el Scrum Master, que en la Daily Meeting es quien dice, ajá, Carlos, ¿qué hiciste tú ayer? Bueno, terminé este ticket, ok, lo voy a mover. Debe ser proactividad de cada integrante del equipo, mover esa o actualizar el ticket cuando le corresponde. A grandes rasgos es lo que vimos el día de ayer. Para el día de hoy, que es nuestra segunda sesión, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que son publicaciones o lo que también conocemos como release. Vamos a ver algunos eventos ágiles que cómo se implementan en Jira. Ayer vimos uno, por ejemplo, la planning que se hace en la vista del backlog. Ahora vamos a ver lo que es la daily meeting y la review, que esta se ve directamente es en la vista del, del tablero. Vamos a ver filtros, paneles, métricas. Es importante, chicos, la parte de los filtros, los paneles, las métricas. Es importante y a la vez es muy extenso. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a intentar hacer algo de práctica, simplemente para que nos llevemos la idea. También tenemos la parte de automatización, igual que el punto anterior, es un beneficio súper bueno, pero también es extenso. Vamos a darle una repasada. Y finalmente, los plugins. Jira tiene un marketplace, así como gran parte de todas las plataformas que se pueden conectar con otros sistemas. Ahora bien, unos son gratuitos, otros no son gratuitos, unos van a depender si la versión de Jira es la versión free o la versión premium, en fin. Entonces, esas cositas las vamos a tocar el día de hoy. Y con esto cerraríamos la sesión. Ahora bien, a ver, la parte de las publicaciones. Yo voy a compartir ahora acá, es el Jira, para irnos directamente acá. ¿Alguna preguntita hasta el momento, Carlos? La única pregunta que tenemos hasta ahora es si se pueden crear hoy las métricas de Kanban, ¿te acuerdas? Eso que salió ayer. Sí, ahí lo tenemos como tercer puntito de cómo es Gracias, la parte Manuel. de los paneles. Sí, Listo. ok, ok, perdón. Entonces, la parte de los release, como nosotros en la parte de software, nosotros manejamos lo que son las entregas. Esto generalmente, quien lleva esa planificación es el product owner. Es el que indica, según los requerimientos del cliente o las necesidades del cliente, él va diciendo, mira, tenemos que ir entregando para tal fecha o para tal periodo de tiempo este conjunto de características. Entonces se van planificando esos releases. Es súper sencillo acá. Nosotros, fíjense que aquí estoy en el tablero que se creó el día de ayer, que se llama Comunidad Scrum. Y fíjense que acá tenemos aquí un barquito que se llama Publicaciones. Allí es un mantenedor o un CRUD, como también le llamamos. Ahí se crean las versiones de se crean estas versiones o estos releases. Lleva un nombre, lleva una fecha de inicio, es decir, la fecha en que se inician los desarrollos, y la fecha de publicación, que es la fecha de entrega o de publicación de estas características. Yo voy a colocar acá este nombre, le voy a colocar fecha de inicio, le voy a colocar esta semana y inicio esta semana y va a terminar el día de mañana. Fíjense que se crea acá, se dice que no tiene incidencias asociadas y como es un mantenedor, tú puedes acá o podemos acá editar o eliminar estas versiones. Cuando nosotros ya tengamos ese título creado, nosotros podemos empezar a asociarle los tickets. En su defecto también, nosotros podemos crear primero el release y luego
ir creando los tickets, y a medida que tú vas creando los tickets, en cada uno de las tareas hay un campo que se llama versión correctora, versión corregida, si mal no recuerdo. Vamos a buscarlo acá. Ya, y allí se va enlazando la versión que acabamos de crear. Vamos por acá. Ve, aquí está, versiones corregidas. Entonces nosotros simplemente colocamos acá el release. Aquí lo tenemos. Desde acá también podemos crear nuevas versiones. Entonces fíjense que ahí vamos haciendo la trazabilidad. Si nosotros volvemos a consultar la parte de publicaciones, fíjense que acá ya me dice que hay un progreso, porque esa historia que le asociamos está en curso. Entonces dice que ya tenemos una incidencia que está en proceso. Está en curso, no tenemos incidencias que estén listas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de la organización. Fíjense que estamos hablando de organización y trazabilidad al mismo tiempo. Cuando nosotros terminemos, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando nosotros terminemos lo que es finalicemos el sprint y hagamos el sprint review y quede todo, ya quedemos finalizados todas esas tareas, cuáles quedaron pendientes, cuáles quedaron para después, cuáles quedaron ok, es ese conjunto de tareas que quedaron en estado listo se van a estar asociadas a esta versión, y esa versión es la que se publica. No tiene no tiene un impacto más allá que meramente informativo, y bueno, y para unos informes que los vamos a ver más adelante. Pero esa forma parte de la agrupación. Eso es lo que nosotros, o Jira maneja los release, y que en el mundo del software es muy común. De hecho, Jira maneja otro campo que se llama versión afectada, que ya lo está dejando, ya está quedando en desuso, y solamente se está usando esta versión correctora o versión corregida. En algunas traducciones lo llama de las dos formas. Y esta versión afectada lo estaba manejando solamente para aquellos casos cuando en productivo se te genera un error. Entonces tú decías o indicabas en el ticket que ese error viene de una versión pasada. Entonces, netamente informativo. Es algo así como decir, error número 5 viene de la versión que liberamos, la número 2, y nosotros ya estamos en la versión 6. Entonces, meramente informativo, ya no se está usando, sin embargo, es un campo que queda ahí disponible para su uso. Pero generalmente se utiliza, es la que nosotros acabamos de utilizar, que es la versión correctora. ¿Alguna preguntita hasta el momento sobre los release? Hay algo que me preguntan acá, Olga, para ti, que dice, cuando existen muchas incidencias en el backlog y necesito poner la versión a todas, ¿cómo se hace de manera simultánea y no de una en una? No, ok. Mira, nosotros vamos a ver dentro de un ratito una parte que se llama filtros. En los filtros, que es donde se ven, por ejemplo, si estamos nosotros acá en este tablero, estoy hablando de cualquier tablero, cogí aquí al azar cualquier tablero. Fíjense que aquí tenemos todas las incidencias del tablero de Scrum 2, y por acá hay unos tres puntitos que una de sus opciones es cambiar masivamente todas las incidencias. Tú acá, cuando pinchas en la parte masiva, tú seleccionarías las incidencias que quieres cambiarle o asignarle la versión correctora. Ponte que sean estas tres. Tú le dices siguiente, y acá es editar incidencias. Fíjate que tiene varias. Tienes mover incidencias, por ejemplo, de un proyecto a otro, tienes hacer el seguimiento, pero con editar incidencias haces muchas cosas. De hecho, si tú le das aquí siguiente, se te van a habilitar, claro, se te van a habilitar todos los campos que tienes disponibles en esos tickets. Y acá tú le dices cambiar versiones corregidas, y aquí le dices reemplazar todo, y aquí le colocas release 1.
Esto lo vamos a ver con más detalle en los próximos campos, cuando veamos la parte de los filtros. Pero para responderte de forma puntual, fíjate que es allí donde se reemplaza todo. Todo van a quedar con, veamos esta, una épica, la 1, la 2 y la 3. Vamos a confirmar. Aquí está en proceso. Veamos acá. Si yo me meto, fue una épica, ¿cierto? Ve, aquí quedó, Release 1. De esta forma se cambian o se actualizan tickets de forma masiva. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Sí, entendió. ¿Sí? Disculpa, desde las versiones, o porque a mí me sale como versiones, desde ahí es que se añaden las incidencias, no al revés, ¿cierto? No desde la tarea. Desde la tarea también lo puedes hacer. Jira es muy flexible al momento de tú hacer las vinculaciones, soy Mari. O sea, donde tú quieras. Si lo quieres Ah, ya, hacer no es que no me dejaba. no No te me sale dejaba. como me sale publicaciones, pero sale como sin poder seleccionar. Pero desde las versiones como tales de publicaciones me deja como añadir. Ahí te la deja agregar. Bueno, sí, a veces Giro se pone así medio raro, medio extraño, medio pesadito, pero su vinculación puede ser bidireccional. De hecho, cuando creas el ticket, puedes crear la versión y ahí lo asocias desde la parte de versiones o entregas. Ahí le vas asociando los tickets. Lo puedes hacer de forma masiva, como lo mostramos ahora. Así que hay diferentes formas de llegarle. Gracias. De nada, perfecto. Ok, sigamos. Entonces, esa es la parte de los releases. Es bastante sencillita. Como les comentaba, es para mantener un orden y una trazabilidad. El segundo punto que tenemos por acá es la de los eventos ágiles. Recordemos que tenemos eventos o ceremonias en la parte de agilidad. El día de ayer estuvimos conversando que, por ejemplo, cuando se va a hacer la planning, que es en presencia del product owner, o sea, de todo el equipo de desarrollo, donde se estima, se utilizan diferentes herramientas de estimación, que si Fibonacci, que si las tallas, las camisetas, Poker, en fin, utilizamos o lo vamos haciendo desde la vista del backlog, porque allí tenemos todos los tickets que hemos creado y que de alguna manera ya se han ido alimentando en los criterios de aceptación, en el definitions of ready. Entonces, ya tenemos como dónde empezar. Y luego de que se tiene toda esa información, se planifica el sprint o se suben esas tareas al sprint. Recuerdan que ayer hicimos esa práctica donde abrimos un sprint con ya incidencias, con tickets ya creados. Por ejemplo, acá. Estos son tickets que fueron planificados y que ya están en un proceso de ejecución de sprint. Ahora bien, nosotros, como segundo evento, también tenemos lo que es la daily meeting. Es una reunión diaria donde vamos moviendo, vamos actualizando estos tickets. Generalmente es facilitado por el Scrum Master, pero el deber ser es que el equipo de desarrollo es el que se encargue de actualizar este tablero. ¿Qué sucede? En la daily meeting participan todos y van diciendo, por ejemplo, William puede decir acá, sí, yo hice mi historia de usuario número 5. Ya la voy a mover a QA. La gente de QA tenía acá, por ejemplo, un ejemplo de tarea. Entonces Daniela puede decir, no, yo ya hice mi tarea de mi ejemplo de tarea, así que todo está listo. Y Solmari puede decir, bueno, yo estaba haciendo el ejemplo de tarea, que es esta que está en curso, pero me encontré con un bloqueo
Acá. Con un bloqueo. Y este template por acá, no, nadie la tomó, o sea, está ahí paradita, ¿no? Entonces, esa daily meeting, esa es la dinámica que se hace todos los días y se hace directamente en el tablero. ¿Por qué en el tablero? Porque es el sprint que tenemos activo, son los tickets que tenemos activos. Hay muchos grupos o muchos equipos de trabajo que tienen una función de Scrum, tiene una fusión, perdón, de Kanban con Scrum. Entonces, si bien no llevan un sprint como tal, pero sí hacen las ceremonias como de actualización. Entonces, funcionaría tal cual, porque recordemos que Kanban también tiene su tablero. Entonces, se hace la daily meeting igual. Aquí en esta parte se va actualizando y se van colocando comentarios de ser posible. Eso es importante que también vayamos alimentando acá la parte de los comentarios de cada ticket, porque eso va generando información, más que todo archivo, porque generalmente nuestra mente, nuestra memoria es corta. Entonces hay cosas que en el día a día vamos haciendo y que se pueden ir olvidando. Entonces se colocan como comentario y los vamos dejando allí para futuras consultas. Eso es en la parte de la daily meeting. Cuando nosotros ya estamos en un proceso de la sprint review, que es otra ceremonia, entonces nosotros igualmente nos paramos en lo que es la parte del tablero y finalizamos ese proceso de cuáles son las tareas. O sea, que si es hoy el día último del sprint, ahí decimos entonces hasta dónde llegamos. Vamos a imaginarnos que todas estas tareas van a pasar a listo, que logramos desbloquear estas tareas. Y mira, yo voy a dejar solamente acá, voy a dejar dos que por algún motivo no la terminamos en el sprint. Entonces, como ya estamos en el sprint review, nosotros lo que vamos a hacer es completar el sprint. Fíjense que de forma previa nosotros tenemos acá un botoncito que se llama Insight, donde podemos consultarlo en cualquier momento, la información del sprint. Entonces vemos que va al 90% finalizado. Vemos aquí el gráfico del Down, bueno, un poco distorsionado, pero eso también nos ayuda a entender aún más cómo es nuestra dinámica en el proceso. Entonces, siempre es interesante irlo consultando así en la daily meeting, irlo consultando esta carta de quemado. Entonces, si nosotros cuando ya terminemos la daily meeting, que es nuestro último día del sprint, nosotros completamos el sprint o lo finalizamos. Entonces dice, el sprint no puede completarse ya que existen sus tareas incompletas, la siguiente incidencia. Entonces, fíjense que esta parte de la subtarea es porque seguramente cuando se creó se le asoció alguna incidencia. Si nosotros la pasamos para acá, vamos a darle aquí completar. Entonces dice, hay 4 incidencias completadas y hay una incidencia abierta, que es esta la que tenemos acá. Entonces, él nos pregunta, ¿qué vas a hacer con esta incidencia? ¿La vas a mover a un nuevo sprint o la vas a mover al backlog? Entonces, eso ya queda en los acuerdos del equipo. El product owner puede decir, no, vamos a quitarle prioridad, la dejamos en el backlog porque ya tenemos un segundo sprint que ya lo tenemos planificado. Entonces, si metemos esta incidencia o este ticket, se nos puede distorsionar los tiempos. O si hay una prioridad que es urgente,
el product owner dirá, bueno, no, vamos a moverla para el próximo sprint. Entonces, siempre Jira te va a mostrar esas dos opciones. En Olga, este te caso, interrumpo un momentito para aprovechar este espacio y darte dos preguntas que están acá. ok, Entonces, una me preguntan es, ¿cuál es el objetivo de las publicaciones o releases? Eso es una de las preguntas que tiene. mira, en el mundo de software, el objetivo de las publicaciones o de los releases, perdón, es agrupar agrupar un conjunto de características. Por ejemplo, en los celulares, cuando ustedes van a actualizar alguna app, siempre dice, en este release tiene las siguientes mejoras. Mejoras de seguridad, mejoras de rendimiento, mejoras de funcionalidad, por ejemplo. Entonces, release simplemente es alguien que te agrupa un conjunto de características que van a dar un mayor beneficio al producto en cuestión. Ok, Esa es la funcionalidad de release. ya. Y tienes otra por acá que dice, ¿cómo podemos ver métricas igual, pero para proyectos Kanban? Ya vamos para allá. Ya vamos Ok. para allá. Y la última que tenemos por acá es dónde yo puedo profundizar sobre métricas, dado que este espacio no podrá ampliar para temas de tiempo. Me imagino que alguna literatura o algún site que tú recomiendes o algún recurso que podamos consultar posterior. Mira, el sitio de Atlassian, que es de la gente dueña de Gira, ellos tienen un blog, o sí, su parte de soporte, que habla mucho sobre las métricas y sobre los informes, porque más que métricas, Gira lo que te ofrece son informes y te ofrece algunos filtros donde tú puedes obtener data y luego tú exportar eso a por ejemplo, un Excel y ahí trabajar fórmulas y todo aquello. Pero de por sí hay un conjunto de reportes que pueden servir en una primera avanzada, un primer paso, a llevar ese control de métricas. Pero el sitio de Atlassian, el soporte del blog, entonces se mete en Atlassian, hay un link que te habla de soporte y colocas, por ejemplo, informes Canva, y ahí te sale todos los informes que dispone Jira y su explicación y su interpretación. Eso sí, Listo. es importante acotar, Carlos, comunidad, importante es que si no alimentamos los tickets y los movemos como corresponden y se le hace el seguimiento correspondiente a cada uno de los tickets, si no se llena la información, ahí no va a haber informe que te genere algo tangible. Recuerda que eso es data y los informes lo que van a mostrar finalmente es data. Y para tú hacer cálculos de métrica necesitas es data. Entonces es importante, muy importante, ir alimentando la plataforma con información. Listo, gracias, Olga. Tienes una pregunta de William que tiene la manito levantada. Hola William, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola Olga, buenas noches. Olga, en este caso particular de esta historia de usuario, la que se llama Com9, que está en To está tachada porque seguramente ya la habían pasado a Don, ¿cierto? Pero, ¿cómo digamos que volver esa historia para que si quieres ábrela, porfa, y ahorita miramos, porque parece como si estuviera completada y pues está en el To. Ahí en la parte superior derecha, ahí en la resolución, eso exactamente, está como lista porque de pronto se pasó en un momento a Don, tocaría mirar el historial y cómo hacer pues para que no parezca tachada si está en el to-do. Esa es la pregunta. De hecho dice que está en To-Do. To-Do. De hecho no dice acá que haya cambiado. De hecho en algún momento estuvo en In Progress. Sí, 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 pero entonces está raro que aparezca como lista. Sí, está raro acá. Está raro acá, sí.
Ah, ya está donde, donde queríamos hacerlo del template, o vamos a hacerlo del template del, de la descripción. Sí, aquí algo pasó acá. Algo pasó acá. Veamos acá. Dice que está en curso. Fíjate que aquí ya cambió. Sí, sí, no sé, algo pasó ahí, sí. Algo pasó allí, sí. Bueno, forma parte de cuando uno hace las pruebas y no tiene el mayor control. Pero sin embargo, si yo le digo acá completar sprint, ya la voy a dejar la voy a dejar en el backlog. Acá. Entonces fíjense que acá me queda esta historia, la 9 en el backlog, y aquí ya podemos ir creando un nuevo sprint. Entonces fíjense que hicimos lo que es este evento, que es la daily meeting y la review. ¿Qué sucede cuando nosotros cerramos un sprint? Siempre queremos visualizar algunos informes, que es, por ejemplo, el burn o las diferentes cartas. Entonces, para el caso de Canva, de Scrum, tenemos aquí la sección de informes, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Lo cierto es que ahí contamos con material de apoyo, o sea, para ver cómo va nuestra dinámica o nuestra velocidad como equipo. Déjeme tomar acá una referencia, a ver si ya vamos con la parte de... Sí, vamos a ver lo que es la parte de los informes, las métricas y los paneles que tanto nos han pedido. Para cada uno de estos tipos de proyectos, que es Scrum o Kanban, manejan unos informes en particular. Y lo tenemos en esta sección que se llama informes. Entonces, fíjense la cantidad de informes que se manejan. Por ejemplo, tenemos la gráfica de trabajo hecho, que es, por ejemplo, o lo que llamamos el burn up, o la gráfica de trabajo pendiente, que es la de burn down. Entonces, claro, como tenemos data de prueba, puede ser que el gráfico no sea el mejor que se represente. Pero con estos datos así medio locos que hemos venido alimentando el ticket, aquí se muestra un gráfico y Jira te ofrece o te dice cómo leer este gráfico, porque a veces es como complicado, ¿no? Entonces te tiene los history points importantes. Recuerda que un campo que se tiene que llenar, sería importante llenarlo para que esta información sea un poco más congruente y lo que dura el sprint. Entonces fíjense acá que aquí tenemos todas las historias de usuarios, el tipo de evento, fíjense cuándo se inició el sprint, cuándo se finalizó, con cuáles se finalizó, con cuáles historias o tickets se iniciaron. Y tenemos esta cronología que es súper importante, que es la hora, fecha y hora. Entonces, fíjense, tenemos el trabajo terminado, el trabajo pendiente. También tiene cómo interpretarlo. Igual, este tipo de leyenda que nos interesa bastante, por ejemplo, quién terminó el sprint, información similar a la pasada. Entonces, esto le ayuda, por ejemplo, al Product Owner saber irse planificando para los próximos release, los próximos sprints. ¿Qué me falta terminar? ¿Cuánto me falta por terminar? Por ejemplo, tenemos acá el informe del sprint. Entonces, por ejemplo, me va diciendo por cada uno de los tickets contemplados, cuáles fueron terminadas, qué tipo de incidencia, qué prioridades tenían, qué puntos de esfuerzo tenían, cuál quedó sin completar. Entonces, también nos da una radiografía del sprint recién terminado. Los gráficos de velocidad, que también es una métrica importante de lo que es Scrum.
por ejemplo, lo comprometido contra lo terminado. Te dice cuál es el sprint al que está asociado, cuántos puntos se terminaron. Y así sucesivamente vemos acá infinidad, bueno, no infinidad, pero sí mucha variedad de informes. En la parte de, por ejemplo, aquí tenemos de incidencias. Entonces aquí ya se va directamente a lo que son los tickets. Por ejemplo, aquí dice informe de antigüedad media. Muestra las incidencias sin resolver en un proyecto. Esto te puede ayudar a ver si estás manteniéndote al día con el backlog. Entonces, fíjate que es información importante como para el product owner. Si nosotros nos movemos a un proyecto que sea Kanban y nos vamos a lo que es la parte de informes, recuerda que en Kanban no tenemos la parte de sprint. Entonces, ya los informes tú los puedes ir consultando en cualquier momento. Entonces tenemos lo que es el diagrama de flujo acumulado, gráficas de control. Por ejemplo, fíjate, esta gráfica de control es importante porque muestra el ciclo del producto o versión o sprint, le llaman acá. Este permite determinar si los datos del proceso actual pueden usarse para prever el rendimiento de un rendimiento futuro, que es lo que estábamos hablando ayer, que es el ciclo el lifetime, el tiempo de ciclo. Esto lo podemos ver acá con esta gráfica de control. Claro, aquí como tenemos datos que no son del todo ordenados, pero aquí se ve la importancia de ir llevando los tickets con información correspondiente. Entonces, fíjate que como esto habla de promedio, se pueden mostrar acá los días, los tiempos transcurridos y la fecha de transición de la incidencia de un estado a otro. Y aquí se pueden ir perfeccionando ese informe o irlo personalizando. ¿Qué más tenemos por acá? Fíjense que se comparten estos informes de incidencias con los que tiene Scrum. Fíjense que son casi que los mismos. Y tenemos aquí una sección de otros, que es para la parte de QA, que lo vamos a ver también en la sección de plugin. Y aquí Olga, tenemos, aprovecho para darte perdón, una preguntita de acá. Dicen, ¿por qué en el sprint 2 no me genera el informe y me sale lo siguiente? No hay incidencias estimadas en este sprint. ajá, ese Sprint 2 lo tenemos en alguno de estos proyectos o en tu Jira personal. A ver, la persona que hizo la pregunta puede abrir su micrófono tranquilamente y preguntar o responder. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿Sí ¿y me tú, escuchan? Catalina? Sí. Sí, yo terminé ya mi sprint 2. Terminé el uno y sí me arroja informes. Cuando terminé el sprint 2 ya no me arroja el informe y me muestra ese. Es uno personal que yo hice. Ajá, y te pregunto, ese Sprint 2, esas incidencias que tú asociaste al Sprint 2, ¿le colocaste puntos de esfuerzo, le colocaste estimación? No sé cuál es la diferencia del sprint 1 y el sprint 2 que no me sale lo mismo. Claro, porque fíjate que como es la parte ágil, Ujú. todos los informes van asociados con puntos de esfuerzo. Y el punto de esfuerzo tú lo ves o lo llenas en cada uno de los tickets. Me voy a mover al uno de Scrum. Y acá, cuando tú consultas a uno de los tickets, que los tickets editores de usuarios son los que tienen ese campo. Este campo es el que se tiene que llenar, ¿ves? El history points. Estos campos se llenan porque esto es lo que me va a permitir ir alimentando, que se vayan generando los informes, que todos los informes manejan como uno de sus ejes, es esta información. Entonces, posiblemente uno de los tickets o los tickets que utilizaste para allá o no son historias de usuario, porque las historias de usuario son las únicas que tienen este campo, o
Si tenías historias de usuario, no le llenaste este dato. Ah, ya, listo, muchas gracias. Sí, debe ser eso. Alguna de esas dos pudo haber sido la falla. Listo. Otra preguntita que tienes, Olga, es, ¿los informes que muestras se pueden descargar a Excel o se pueden abrir o conectar con Sheets, por ejemplo? Buena pregunta que no, vamos a revisar a ver. Bueno, por lo menos la versión premium no tiene opción de descarga. Dice que se puede compartir, pero se comparte el enlace, el link. No te sabría decir, no te sabría decir si en la premium sé que no, pero no sé si la enterprise, la que es a nivel empresarial, tenga la opción. Ahí sí Ya, ok. no te sabría responder. Pero en la versión free, no la tiene. Es aquí visual. Ya, en el chat nos dice Edwin Camilo que algunos sí, pero bueno, habría que ver, ¿no? Ya sería cuestión de Ah, bueno, investigar un ratito. irlo Y investigando. sí, tienes otro más que dice, en un tablero Kanban que posee más de 3 proyectos, ¿cómo genera una métrica para cada proyecto? Bueno, ayer hicieron una pregunta similar y yo lo que respondí en ese momento que no es recomendable que un mismo proyecto tenga varios tableros, sino es mantener la relación uno a uno, es decir, un proyecto, un tablero, porque a veces Jira se confunde y va mezclando información. Ahora bien, para contestar esa pregunta, ahí tendríamos que investigar, porque fíjate que acá en estos proyectos, vamos a volver acá un momentito, y vamos al Kanban, porque cuando tú haces acá los informes, fíjate, cuando tú vas para los informes, tú les puedes seleccionar aquí el tablero, pero tendría que ser por separado, o sea, tú seleccionas el tablero y el informe que vas a generar va a ser de ese tablero. ¿Sí me logré explicar? No hay como una fusión donde tú puedas meter todos los tableros y generar un informe. Ya, ok. Porque Igual solamente la puedes persona que hizo seleccionar. la pregunta. Igual la persona que hizo la pregunta puede confirmar si estuvo bien o bueno, igual siempre se puede investigar, muchachos. Recuerden que acá Jira es extenso y tenemos la oportunidad de investigar y en mi experiencia la mejor forma de aprender a veces es jugando con la herramienta un poco, ¿no? Investigando y curioseando y Sí, entrando sin tenerle miedo a la herramienta. buenas noches, Carlos y Olga, y a todo el Hola, equipo. yo. La pregunta, pues, la venía yo partiendo desde el día de ayer, porque, pues, realmente en la vida real me encuentro con esta situación, ¿sí? Hay un tablero donde existen varios proyectos porque se quiere manejar todo allí, como estandarizar, pero encuentro con ese tema de que son diferentes proyectos, pero no puedo sacar, digamos, una métrica como tal desde Jira, porque solo está en un tablero. Entonces no sé si de pronto con algún plugin o algún, no sé, algún filtro se puede hacer, no sé. Pues la verdad, Ahora por bien, eso es la pregunta. ahí te pregunto, John, ¿qué tipo de métrica estás buscando? O sea, dame un ejemplo. De pronto la de diagrama de flujo acumulado Ya. como tal. O alguna que me sirva para mirar como el flujo de las incidencias que tenemos, cuántas están quedando, cuántas están quemando, cuáles son las que más se Bueno, están demorando. Bueno, digamos que vamos, el de diagrama de flujo acumulado me caería bien, pero es que no lo puedo sacar por proyectos. vamos a ver la parte de filtros y luego veamos la parte de paneles, a ver si por ahí conseguimos alguna salida. ¿Te parece? Vale, Olga, muchas gracias. Vale. Vamos a darle la palabra a Edwin, que creo que tiene algo Veamos. para aportar allí. Vamos, Ed.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Mira, de lo que estaba comentando el compañero anterior, se los comento como experiencia que me sucedió a mí. ¿Qué hice? Yo tenía un proyecto, digámoslo así, el nombre del proyecto con tres proyectos internos. Uno era la parte operativa, otra era la parte del Iker, que era el proyecto, y otra era como una parte de, digámoslo así, una bolsa donde recogíamos toda la parte y hacíamos todo lo de QA. Lo que yo hice fue coger el proyecto y dividirlo en la parte, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre que no veo acá, que está muy chiquito. Ya te digo, ahí donde estás parada, bueno, en los tableros, y dentro de los tableros lo que hice fue crear unas etiquetas y unos campos. Entonces ahí me dividió ese tablero que tú estás mostrando por diferentes etiquetas, diferentes campos, y entonces lo que hice fue por proyecto y creé mis etiquetas por cada uno de estos y así era que los diferenciaba. En el momento de yo sacar los informes, me sacaba toda la información como tal, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podía hacer? Podía descargar la información, hacía los tableros, hacía mis informes y los tagueaba y los diferenciaba por cada uno de los frentes que se estaba trabajando. Podía que pasara que era algo similar como tú decías ahorita, moverlos. Entonces lo que hacía era yo cambiar la etiqueta y los pasaba de, no sé, de un soporte a proyecto que era rehacer esa parte o hacerle reingeniería, lo que fuera. Entonces lo cambiaba de etiqueta y así podía moverlos de un lado a otro, teniendo en Claro, cuenta que ahí era el lo, mismo equipo de trabajo, ¿no? por supuesto, claro, ahí lo que tú estabas haciendo es una forma de agrupar y de ordenar esos tickets. Así es. Claro, de hecho, hay un módulo que es relativamente nuevo que se llama componentes, que también se puede Exacto. utilizar para decir, por ejemplo, el componente de soporte, y ahí vas metiendo todos los tickets que son de soporte, pero que Así es. pertenecen al mismo tablero y que pertenecen, obviamente, al mismo equipo de trabajo. Entonces, Exacto. yo quiero ver todos los tickets que son del componente, por ejemplo, a nivel de software, Angular. Todos las historias de usuario, los tickets que se van a desarrollar con Angular, por decir algo. Entonces, Ujú. componente va a ser igual a Angular, entonces en vez de agruparlo por épica, como lo tenemos acá, se agrupa por componente, Angular o Exacto. cualquier .NET o cualquier otra tecnología de desarrollo. Forma de agrupar. Eso sí tiene que ir, eso considero yo que es una de las bondades que tiene, que hay muchos campitos como para ir agrupando. Tiene componente, tiene la etiqueta, Así se es. pueden crear carriles o Hola, columnas. carriles. Sí, exacto. O crear En esta parte los sprint por carriles cada no son proyecto. horizontales. O crear un sprint por cada proyecto. Es también una Exacto, manera de manejarlo. es una forma de manejarlo. Sí, lo que pasa es que a veces nos pudiésemos llenar de sprint Así sin es. necesidad. Entonces, vuelvo, vuelvo y repito. O sea, tenemos que tener un orden de cómo ir planificándonos, tanto para la creación de los tickets como para la creación de los sprints y para la creación de los release. Porque que es una de las cosas que causa dolor de cabeza, como el meme que compartimos ayer, que causa dolor de cabeza. Cuando el Product Owner o el Scrum Master empieza a crear tickets, se te llena el backlog de tickets que son a veces innecesarios, que se llenan de polvo allí porque nadie los mueve. Eso es Ujú. innecesario. Entonces, la buena práctica es ir creando tickets de forma consciente y organizada. De Y valor. ya como decía Carlos hace un par de minutos, y a medida que uno se va entrando en candela con la plataforma, que la vas empezando a entender y a dominar, ahí tú como que subes de escalón. Ah, ya sé cómo, ya voy entonces a organizar por componente. Ya me voy a meter a los filtros, ya me voy a meter a los paneles, ya me voy a meter a la automatización. Y así sucesivamente vas subiendo de peldaño. Porque si te metes Ujú. o si empiezas a hacer todo desde un principio, te agobias, te frustras y desechas la herramienta. Dices, no, la herramienta es muy complicada. Así es. Eso, Gracias, vale, gracias muchachos, gracias por las respuestas. Continuemos entonces. vale. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Ok, fíjense que ya hablamos de lo que es de la parte de los informes.
Entonces, ahí la tarea que nos queda es ir llenando los tickets de forma congruente, irlos moviendo e ir generando esos informes, bien sea para Kanban, bien sea para Scrum, y ver cuál es la diferencia, o ver cuál es la información que nos genera valor para presentarlo bien sea a nuestro equipo de trabajo o a nuestros supervisores. Otra cosa que tiene Jira es el uso de los filtros, lo que lo vemos acá, en esta parte de la sección aquí que dice filtros. Él te genera una cantidad de filtros ya de forma predeterminada, que lo vemos acá en el menú izquierdo. Por ejemplo, te puede filtrar mis incidencias abiertas, es decir, las incidencias que están asignadas a mi nombre y las que están en un proceso abiertas, las que no están finalizadas. Las que están informadas por mí, por ejemplo. ¿Ves? Aquí colocamos mis incidencias abiertas, ¿ves? Porque están aquí en este estado. Todas las incidencias, las que solamente están abiertas, solamente las que están hechas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todos estos filtros, filtros predeterminados. Pero a su vez, Jira te ofrece otras formas más valga la expresión, de filtrar. Y él te habilita aquí, fíjate, toda esta línea de filtros. Aquí se están listando todos los proyectos, pero yo puedo decir, no, solamente filtrame comunidad Scrum y ejemplo de proyecto, que fueron los que se crearon ayer. Pero ahí puedes tú seleccionar uno o seleccionar todos, seleccionar varios. Tú puedes decir luego acá, mira, yo quiero que solamente se filtren, solamente quiero ver las historias de usuario de estos dos proyectos. Y quiero ver las que están, veamos, las que están bloqueadas, por ejemplo. No hay ninguna bloqueada. Entonces, aquí tú puedes ir seleccionando. Fíjate que es selección múltiple. Además, tú tienes acá otros filtros. Fíjate que aquí tienes un más. Y puedes ir buscando. Fíjense que acá se habilitan todos los campos que tienen los tickets. Cuando tú creas un ticket que tienes en la parte izquierda todos los campos, bueno, aquí están todos esos campos. Entonces, si nosotros de alguna manera alimentamos esos campos, también nosotros podemos filtrar en base a esa información. Cuéntame, Solmari. Buenas. Comentar si tiene algún tip o algo como está haciendo filtros y eso de cómo lleva la planning. Porque, o sea, bueno, a mí, yo también, bueno, soy apenas principiante con el Jira y lo estoy utilizando. Y qué pasa que cuando viene la planning, como que hay muchas cosas, entonces lo que hago es, no sé si lo estoy haciendo bien, pero lo estamos haciendo por épica. Me voy al backlog, vamos por épica y vamos viendo las que sí vamos a tomar y las vamos llevando como a la planning. O tenemos también unas cosas en refinamiento terminado porque hicimos un flujo así tipo Kanban, donde tenemos refinamiento terminado y solo de allí son las que tienen ya cumple con el DOF, entonces con el DOR, perdón, entonces son de las que se pueden ir seleccionando, pero a veces como un poquito enredado no es como el mismo Excel que nosotros escribíamos, o sea, entonces no sé si hay tipo o algo, una forma o hay algún filtro por ahí que sea más fácil de ver. Yo lo tengo en Canva sí, pero es más fácil de ver y hacer una planning más rápida o Más mejor. ordenadita. Sí, más Claro, ordenada. en el tema de la planning, fíjate que tú tocaste varios puntos importantes. Tú dijiste, bueno, si ya tiene el DOM, el, el DOR listo, o sea, El DOR. completo, mejor dicho. Entonces, ahí pudiésemos configurar un campo donde que sea un sí o un no. Que lo vimos ayer, configurar un campo que te diga que el DOR está listo. Si tiene un sí, entonces tú le agregarías, por ejemplo, ese campo se lo agregas a este filtro acá, porque fíjate que tú le puedes agregar esos mismos campos, se los puedes agregar acá. Vamos a imaginarlo. Ponte que creamos un componente que se llame DOR. Entonces tú lo filtras por acá. Miramos acá. Fíjate que aquí se te filtra. Si esto tuviese un campo sí,
un valor sí. Entonces tú solamente dices, mira, muéstrame solamente los tickets que tienen información con componentes sí, porque tú ya sabes como acuerdo de trabajo que lo que tienen lo que tienen tickets con ese valor sí, es que ya están listas para ser trabajadas. Entonces ahí ya tú tienes todos tus tickets listos para hacer la planning y poderla subir al sprint. Entonces, Ya, tiene sí. forma de darle la vuelta, pues, de que sea un poco más fácil el proceso de la planificación. Bueno, muchas gracias. Y voy a revisar porque esta parte no la tenía, pero sí, también, o sea, fui creando, es que hemos ido creando a medida que, como dices tú, a medida que uno va entendiendo el programa, y eso va haciendo. Primero empezaba con las épicas, después también ha hecho pre-planning, como quien dice, o sea, y voy buscando estrategias para irlo ordenando y después voy haciendo, y ya tengo este del refinamiento, donde creo una columna de refinamiento terminada y está todo el door cumplido y están ahí. Entonces, como que de ahí pasan para allá sí o sí. Entonces, como que ahí me voy ordenando, pero con esto con filtro me gustó, así que voy a investigar por aquí. Gracias. Perfecto. Entonces, de nada, de nada. Entonces, fíjense que esa parte de filtros, vamos a ver aquí, ver todos los filtros. Por ejemplo, yo creé aquí un filtro personalizado, y le coloqué, o sea, varios campos. Eh, por ejemplo, le coloqué, veamos acá, dice por prioridad. Oh, Le dije, muéstrame los tickets del proyecto Comunidad Scrum que tengan la prioridad alta y que haya sido informado por el amigo William. Entonces, fíjense que acá me listó que son estos 5. Y yo lo que hice fue guardar este filtro porque podemos ir guardando filtros para no irlos armando cada vez que se nos ocurra o que necesitamos consultarlo. Se crea el filtro y tú lo colocas así con su estrellita de favorito. Entonces fíjense que acá lo dejamos acá, te lo muestra acá. Y hay otra forma de poder crear filtros o crear resultados. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que Jira mantiene su propio lenguaje de consulta, que es el JQL? Entonces, acá, fíjense que convierte esos filtros, lo convierte en lenguaje. Pero también tú puedes ir a medida, y esto sí es un paso más arriba. A medida que uno va conociendo la plataforma, uno va entendiendo cuáles son los campos y tú lo puedes ir desarrollando la consulta así tipo programador, pues. Entonces, tienes esas dos formas. Sin embargo, esto ha crecido bastante porque ya le están asignando muchos filtros, o sea, le están dando mucha versatilidad a esta parte. Y para la versión premium, ya obviamente está entrando lo que es la inteligencia artificial, que según acá dice que ya puedes buscar incidencias con tus propias palabras, gracias a la inteligencia artificial y está disponible, es con Jira Premium. Entonces, claro, aquí se probar gratis, pero es por un tiempo obviamente limitado. Esto no lo he probado, pero debe ser, fíjense que ya hay como una tercera forma de buscar incidencias. Pero por acá se pueden crear infinidad de filtros que pueden ser compartidos con el equipo o pueden ser de uso solamente personal, porque tiene una opción acá que dice compartir, y en ese compartir puedes compartir el enlace, o por acá creo que está el editar, detalles de filtro, perdón. Esto es aquí dice editar permisos. Y en la edición de permisos tú le dices quién lo puede leer, fíjense que solamente lo puedo leer yo, y quién lo puede editar, solamente yo. Pero yo le puedo decir, lo van a leer, que sea público, y lo voy a editar solamente yo. Entonces va a ser consulta para todos ustedes y la edición va a ser solamente de mi parte. ¿Alguna preguntita con los filtros? No por ahora, por aquí no tenemos preguntas de los filtros, pero sí tenemos una que te queremos hacer acá, que es
Si existe alguna forma en la que las historias de usuarios, lo que entiendo, no, hay algo ahí que no está del todo bien escrito, pero dice, ¿existe alguna forma en la que las historias de usuarios estén listas para desarrollar, las que están en proceso, las que no se han llenado? Es decir, como que si tuviéramos un estado para las historias de usuario que pudieran presentar estas definiciones, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo una historia de usuario donde hay un estado que es lista para desarrollar, en proceso, o las que se han llenado. Yo entendería que sería algo más en tu proceso, ¿no? En tu flujo, que pusieras algo así como una columna donde diga lista para desarrollar, en proceso, algo así, no sé. Bueno, Pero también dice las que no fíjate, se han llenado, no sé. pero fíjate acá, vamos a ir desmenuzando un poco la pregunta. Aquí tenemos los estados. Aquí tenemos estados finalizadas, tareas por hacer, que son las que están, como decir, en backlog, y las que están en curso. Entonces, fíjense que de alguna manera ya me muestra el estado. Pudiésemos crear una columna adicional que diga lista para desarrollo. Se pudiese crear así y de eso de alguna manera le serviría a Solmari, ¿no? Que me habló de la planning, que a veces se enreda el proceso de la planificación. Entonces, tenemos un backlog, la movemos a lista pendiente para desarrollar y ahí colocamos las que ya están con todos sus criterios de aceptación y demás atributos completados y se puede ir filtrando. Entonces, por ejemplo, podemos decir acá, en vez de un estado que me muestre las finalizadas, que me diga solamente muéstrame las que están, imaginemos que sea esta, lista para desarrollo. Y con esa vamos haciendo los filtros. Y guardamos ese filtro y le decimos tickets para desarrollar. Y ahí tú vas organizando, vas creando filtros que sean de diferentes estados. Tú te puedes llenar de filtros, lo importante es que también a la final te sean de utilidad, pero puedes crear filtros por estado, crear filtros por algún atributo que te sea conveniente y que lo puedas configurar, bien sea a través de columna o a través del mismo filtro como tal. Ya. Yo, Hay yo por maneras. compartir ahí, para ayudar a la persona que hizo la pregunta, yo he usado etiquetas y coloco, por ejemplo, DOR listo y le coloco esa etiqueta. Y esa etiqueta al final la puedo colocar en un filtro y solamente me agrupa esa. Por ejemplo, Es, eso es algo que yo he exacto. hecho. Exacto, o lo puedes agregar por componente, como le explicaba Solmari. O creas un componente que que se llame el door, ok, asocias allí esas incidencias y filtras por el componente, ok, y solamente te va a mostrar ese grupo. Entonces tienes etiqueta, tienes componente, tienes estado, tienes el carril, la columna, Ya. ahí hay formas. Otra preguntita que tenemos ahí, Olga, es si vamos a ver plantillas para crear incidencias. No sé si hay alguna plantilla o algo. Como eso es como muy en personal para los equipos, no sé si hay una plantilla específica para que tú puedas Mira, brindar para crear incidencias. Mira, ayer estuvimos hablando de un template, William estuvo bastante insistente con ese tema. Mira, sí hay plantillas, como tú bien lo dijiste, va a depender de la dinámica de cada, de cada, de cada grupo, pero lo que les vamos a suministrar hoy es cómo poder automatizar esa plantilla. O sea, ustedes ya tienen una plantilla que han trabajado, entonces cada vez que se cree o se registra un nuevo ticket de un tipo, por ejemplo, de historias de usuario, se le coloque por ejemplo, la descripción, que es la estructura que ya conocemos, o le agreguemos la sección de criterios de aceptación, o le agreguemos la sección del DOT o del DOR, del DOM o del DOR. Entonces, no les tengo en este momento una plantilla como tal, pero sí una forma de minimizar ese trabajo de crear esa plantilla cada vez que van a crear un ticket, Chévere. Gracias. ¿vale? Ok, entonces estos filtros tú o quedan disponibles para todos los proyectos que tú tengas, a los que tú tengas acceso. Y vas a ir filtrando a medida que te sea de conveniencia.
Entonces, fíjense que estos filtros, veamos acá, fíjense que estos filtros se pueden generar, se pueden exportar, perdón, se pueden exportar. Aquí tienen diferentes formatos. Generalmente, bueno, uno utiliza el CSV, que luego ya en el Excel tú lo conviertes a una hoja de datos y ahí yo, a los que son amantes del Excel, pues bueno, ya pueden crear sus tablas dinámicas o hacer sus conteos, sus filtros en ese tipo de hoja. Entonces, tienes esa ventaja también. Y te aplica tanto para Kanban como Scrum. Eso es indiferente. Lo que comentamos en un principio, chicos y chicas, el cambio masivo de las incidencias. Nosotros cambiamos la versión correctora para algunas incidencias, pero acá podemos hacer cambios de cualquier tipo de un campo que esté disponible. Fíjense que acá yo voy a colocar editar incidencias. Que eso también le pudiese servir a Solmari si, por ejemplo, le agrega una etiqueta a, a un campo a unas historias que ya estén listas para desarrollar. Entonces, para que no te vayas uno por uno creando la etiqueta y asociándosela, te metes aquí en este filtro y seleccionas cuáles van a ser los tickets al que le vas a asociar esa etiqueta y se la cambias. Entonces, pero fíjate, aquí puedes cambiarles prioridad, puedes cambiarles personas asignadas, cambiar los entornos, los comentarios, cambiar la etiqueta, añadir una existente o quitarlas o reemplazarlas. Aquí lo puedes hacer de forma masiva. Y fíjense todos los datos que pueden ser editados y que están habilitados para tal fin. Si nosotros le agregamos algún campo adicional o configuramos un campo adicional a los tickets, ese campo se va a ver aquí habilitado y aquí tú le das el check y lo vas cambiando. Entonces ahí tenemos la parte de la, la modificación masiva de tickets, que esto también es importante para cuando ya estamos agarrándole la dinámica a la plataforma y tú dices, no, ya quiero cambiar, ya quiero agrupar. Entonces, para no irte de uno por uno, porque finalmente se van creando muchos tickets, tú lo vas haciendo entonces de forma masiva. ¿Sí? Olga, una preguntita en el chat es si puedes mandar historias de usuario masivamente desde el backlog a un sprint. Deberíamos, sí, deberíamos. Ahora bien, no es lo más recomendable porque finalmente te estarías como saltando la parte de la planning. Pero podemos hacer, fíjate que tenemos, vamos a ver si tenemos una historia de usuario. Y, ¿cómo que podemos inventar acá? Yo diría que sí, porque esto es bastante flexible. Pero veamos esta que está veamos estas dos. Son dos historias de usuario. Y yo voy a editar esa incidencia. Debería haber un campo por acá que se llama sprint. Vamos a ver. Sprint. Bueno, fíjate que aquí me dice cambiar el sprint. Entonces tendríamos que tener creado el sprint 2 o el 3, el que le sigue, y aquí lo subimos. Sí, porque no tenemos sprint por acá disponible. No.
Pero por esta vía pudiera ser. ¿Quién lo preguntó, Carlos? Bueno, el amigo que lo preguntó lo podemos sacar. Andrés Andrés. Pinzón. Sí, Andrés, dale, Olga, entendido. Súper, gracias. tendré- vale, tendría que ser por aquí, pero seguramente sí. Lo que hay que tener es creado, disponible el sprint que está ya registrado. Pero sí, sí se puede. Vale. El otro punto que tenemos por acá, chicos, que es también muy bonito, muy extenso, pero que ayuda bastante. Sin embargo, yo lo recomiendo que lo vayamos usando no a la primera, sino ya cuando estemos gateando, por lo menos, es la parte de los paneles. Esta parte de los paneles que lo tenemos acá, aquí tenemos son gráficas o este tipo de estadísticas. Fíjense que acá podemos ver, por ejemplo, estadísticas de personas asignadas, podemos ver o podemos configurar, mejor dicho, tickets con prioridades, cuáles son las prioridades que tenemos altas, medias, vemos en la salud del sprint. Fíjense que todos estos son gráficos que están disponibles sin mayor esfuerzo. Es decir, fíjense que acá nosotros tenemos un lapicito que se llama editar, y aquí, por ejemplo, en la versión free, tenemos em, diferentes, aquí le llaman gadgets o paneles que podemos ir configurando. Entonces, hay unos que solamente te preguntan el proyecto al cual va a estar asociado, y hay otros que te exigen un filtro, que fue lo que vimos anteriormente, un filtro que esté previamente configurado. Entonces lo que hace es tomar esa información y la refleja en un gráfico. Entonces fíjense que, por ejemplo, las cartas. El amigo que nos estaba preguntando sobre los flujos, el flujo acumulado. Por ejemplo, aquí tenemos los gráficos de tarta, tiempos de resolución, tiempos de respuesta. Bueno, el flujo acumulado no está disponible acá. No está disponible por acá, Es que pero solo era para cama. Qué pena, Olga. sí, sí. Vemos por acá, no sé si acumulado acá. No hay nada que nos hable de acumulado. Sí, fíjate, nos habla acá del sprint. Pero acá, bueno, podemos ir también investigando, viendo cada uno em, de estos gráficos y ver qué te está pidiendo. Por ejemplo, vamos a uno aquí al azar. No, veamos este, cantidad promedio de veces en el estado. Entonces, fíjate que te pide algún filtro o algún proyecto. Yo voy a colocar aquí Scrum. Estos son los estados, estos se pueden ir cambiando. Vamos a darle guardar y vemos qué se muestra. ¿Ve? Bueno, aquí no hay datos disponibles. Entonces, bueno, es esa dinámica de ir entrando, investigando, revisando e ir configurando. Entonces, si, por ejemplo, queremos seguir configurando, vamos a buscar otro a ver si conseguimos uno que tenga. Vamos a ver si Canva. No hay datos disponibles. Bueno, y así sucesivamente, chicos, chicas, aquí se pueden ir construyendo estos paneles, igual igual que los filtros. Se pueden crear paneles para uso interno, que solamente lo puedes editar y lo puedes consultar tú como dueño, o se lo puedes compartir a tu equipo, solo a modo de consulta, o le puedes decir a ellos que también lo editen. Por ejemplo, cuando yo estuve en una célula del Santander, la Scrum Master tenía
su propio panel donde llevaba su gestión y cada uno de nosotros del equipo de desarrollo teníamos unos paneles propios. Entonces, ahí llevamos, qué sé yo, que si las incidencias, en cuál estás trabajando, en cuáles no, cuáles están pendientes por hacer. Uno se manejaba. O teníamos los paneles o teníamos los filtros. Para cualquiera de los dos. Los filtros, pues, es mucho más rápido porque tú te encuentras de una vez la información. Pero bueno, hay unos que somos visuales en cuanto a gráficos, hay otros que nos gustan más las tablas. Eso queda a criterio y a gusto de cada uno de nosotros. Lo importante es que la herramienta te ofrece esas dos posibilidades y bueno, y que de alguna manera te acompaña también la parte del informe. Lamentablemente lo que nos estaba pidiendo John, así tal cual como lo está buscando él, por lo menos la versión free o la gratis no la muestra. Habría que revisar las versiones que son más avanzadas a ver si las tiene. Si no, ahí tendríamos que apoyarnos con otra herramienta de cálculo, generar los filtros nosotros por acá y con esa otra herramienta que te genere esa métrica o ese gráfico que buscas yo. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, por ahora no. Eso hasta ahora. Claro. Entonces, fíjense que hemos visto esta sección de lo que es la parte de filtros, informes, filtros y paneles. Los informes ya te lo traen de manera predeterminada. Ahí lo que solamente tú tienes que ir consultar y, y vas cotejando la información que tienes en el gráfico con lo que puedes tener en el backlog o en el sprint o en el tablero. Ahí no tienes que hacer gran cosa. Hay algunos filtros que sí te permiten como personalizarlo. Por ejemplo, cuando ya tienes varios sprints de históricos, entonces te pide o te sugiere que selecciones algún sprint pasado, en fin. Pero hay otro que ya te lo genera así, a lo listo. Otro, que es la parte de los filtros, que a mí me parece que es muy versátil, porque tú puedes ir personalizando esa búsqueda de tickets y vas guardando esos filtros y simplemente lo vas a ir consultando cada vez que tú puedes. Ahí a medida de que tú vas utilizando esos filtros, te va dando la curiosidad o te genera el hambre, entonces de ir configurando campos, esos campos adicionales, esos campos que, por ejemplo, fechas de vencimiento o fecha fin de las tareas o las fechas de la cantidad de horas o horas trabajadas que eso finalmente tú pudieses decir, bueno, yo creo que por acá tengo uno de los filtros. Ah, pero por ejemplo, aquí tenemos fechas de fin, estimaciones originales. Por ejemplo, tú en la estimación le puedes decir a cada ticket en cuánto tiempo se lleva a ejecutarlo, la fecha fin. Entonces tú allí ya puedes decir, mira, se estimaron 2 horas, la fecha fin fue ayer, por ejemplo. Fue ayer, ahí tú empiezas entonces ese seguimiento. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Por qué si son 2 horas y tenía que terminar ayer, no terminó? Ahí empiezas a hacer el seguimiento. Entonces, eso cuando tú empiezas a manejar los filtros, te da esa hambre de poder entonces irle metiendo como más sabor a las columnas y poder filtrar mejor. Hablamos de las etiquetas, por ejemplo, hablamos de los componentes. Para la parte de testing, pues, por ejemplo, tenemos los entornos. Si estamos haciendo pruebas en un entorno de QA, si estamos haciendo pruebas en un entorno de desarrollo, o simplemente estamos haciendo pruebas ya en un ambiente productivo. Entonces, el tener esa información de forma rápida en una tabla, eso te ayuda a tomar decisiones y ver la radiografía de, de cómo estás en una situación determinada. Y por último, tenemos lo que son los paneles,
que es la representación gráfica de muchos de estos filtros. De estas tablas se convierten en filtros. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Ir un paso a la vez. Vamos con los informes, luego vamos evolucionando con el manejo de los filtros y por último vamos manejando los paneles y de esta manera le vemos como una secuencia lógica a la evolución en el uso de la plataforma. Ahora bien, amigo William, ayer tú me estuviste comentando la posibilidad de, cuando tú creabas o crearas, mejor dicho, cuando tú crearas una nueva incidencia, una historia de usuario, se llevase consigo una estructura, que por ejemplo, que llevase los criterios de aceptación y llevase algún listado, una información adicional. Jira tiene un módulo que es de configuración también, que se llama automatización. Esto también es un nivel un poco más avanzado, sin embargo lo vamos a tocar acá para que lo tengan en el radar. Es un módulo que también hay que sentarse con mucha paciencia e ir lanzando las flechitas, porque no hay mucha documentación de eso. Y la documentación que hay o los videos que hay se van a lo profundo, o sea, se pone muy técnico. Entonces tiende a enredar. Entonces es ir un paso a la vez. Me voy a meter acá en la comunidad Scrum. Y en la parte de configuración del proyecto hay una parte que se llama automatización. Cuando nosotros pinchamos allí, cliqueamos allí, cuando nosotros pinchamos allí vamos a ver un conjunto de reglas que están creadas al momento, hay unas plantillas y una de las reglas que está aquí disponible es justamente, fíjense que acá yo la coloqué de ejemplo. Cuando una incidencia se crea, asignarla directamente a un usuario. Y le digo cuál es el usuario, que en este caso se llama Hotmail. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vaya a crear una incidencia acá, en este tablero que se llama Comunidad Scrum, él se la va a asignar directamente a este usuario. Podemos hacer la prueba y luego hacemos una incidencia desde cero. Por ejemplo, voy a colocar aquí, voy a crear una incidencia, le voy a colocar, eh, vamos a colocarle aquí incidencia Hotmail. Estoy en comunidad Scrum. Aquí no voy a llenar más nada, le voy a colocar aquí crear. Es la 13, cuando yo me voy para acá, la persona asignada es Hotmail. Generalmente cuando tú creas una incidencia, esto va sin asignación, está esto grisecito. Entonces, esto es también dinámica del equipo. ¿Qué pasa cuando yo voy a crear una incidencia, un ticket? Si un ticket, o sea, yo pudiese decir acá, que si la incidencia es de tipo historia de usuario, se la voy a asignar solamente a Carlos. Y si es una incidencia tipo error, se la voy a actualizar, se la voy a asignar a Andrés. Tú puedes hacer ese tipo de condiciones. Vámonos a crear una regla desde cero. Te voy a pedir, William, que me pases por acá por el chat la estructura que configuraste ayer en una de las historias de usuario que decía el yo, el para qué, en la descripción. ¿Estás por allí o la busco yo? Veamos. ¿Dónde está? Eso fue en un proyecto, creo que era, no ver si era acá, en Scrum.
Aquí está, historia de usuario con template. Vale, aquí está. Esto fue un template que ayer propuso uno de los compañeros para decir o para evitar que cada vez que nosotros creemos una historia de usuario nos llevemos, o sea, tengamos que tipear o transcribir esta información. Yo me voy a copiar esto acá y vamos a crear una regla que diga que cada vez que que se registre una tarea, que sea de tipo historia de usuario, lleve esta estructura. Entonces, fíjense, él empieza siempre con un desencadenador o un trigger o un disparador, como lo podamos llamar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos diferentes opciones, o que podemos ir seleccionando. Entonces, yo voy a buscar una que se llame acá incidencia creada. Entonces, se va leyendo de esta forma. Cuando una incidencia es creada, vamos a dar siguiente, y si esa incidencia es un tipo de ticket que sea historia, fíjense que es una condición, entonces yo le coloco acá una condición de JQL, entonces yo digo acá, por ejemplo, ¿qué tal? Tipo de historia. Y aquí él mismo te da la opción de validar si efectivamente eh, ese lenguaje o esa sentencia es válida. Dice validar consulta, sí, fíjate. Tenemos 5 incidencias encontradas. O sea, si existe este tipo de combinación. Entonces, repetimos, cuando la incidencia es creada y si esa incidencia es de tipo de historia, ¿qué va a pasar? Va a pasar una acción. ¿Y cuál va a ser esa acción? Entonces, fíjate que aquí te da otro conjunto de opciones. Se puede enviar un correo electrónico, se puede asignar incidencias, se puede clonar, en fin. Nosotros lo que vamos a hacer es editar esa incidencia. Ya le vamos a encontrar sentido a esto. Vamos a editar una incidencia. ¿Qué vamos a editar? Vamos a editar la descripción. ¿Y qué vamos a editar en la descripción? Le vamos a decir que la descripción va a llevar esta estructura. Yo como usuario requiero el para. Y aquí tenemos los criterios de aceptación. Y aquí pudiésemos colocar también, si así nos conviene, el door. Y aquí vamos colocando, por ejemplo, los ítems y el definitions of door. Y le digo siguiente. Entonces, fíjense que es súper sencillito. Cuando una incidencia es creada y si la incidencia es de un tipo de historia, entonces voy a editar los campos de la incidencia en la descripción. A ese campo la voy a editar. Fíjense que tiene como una estructura muy similar al BDD, que es a ese lenguaje que utilizamos, bueno, forma de desarrollar, que es el comportamiento, el desarrollo basado en comportamiento, que lo utilizamos en Jenkins, el lenguaje Jenkins. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos la regla creada, lo que hacemos es activarla, le ponemos una regla que diga el nombre, vamos a colocar el template de la user history. Cuéntame, John. Olga, una inquietud. Ahí cuando estás creando el template y demás, ¿solo se puede hacer de manera texto? ¿No se puede agregar tal vez una tabla? ¿No se puede agregar un checklist? ¿No se puede, o No, sea, lamentablemente todavía no ha llegado allí, pero yo creo que en cualquier momento le agregan la caja de estilos
a la parte del texto. Porque como te fijaste acá, fíjate que el texto es, o sea, es plano. Sé que No tiene esa... alguna vez lo vi en paralelo con otra herramienta como Asana y sí permite incluso incrustar hasta un Excel y todo Sí, eso. sí. De hecho, lo puedes hacer dentro del ticket como tal. Ahí sí tú tienes, bueno, lo podemos ver acá. Pero Fíjate que no dentro quedaría de, automatizado, o sea, tocaría una por una. claro, eso es correcto, sí. O te vas por el lado bonito para que le coloques que si la tablita, el signito, los colorcitos, pero tendrías que hacerlo uno por uno o lo automatizas, pero va en texto plano. Hasta el Y no momento hay están un esas. template, y no hay un template, de pronto un plugin que pueda permitir ese tema, ese acceso. Olga lo No ha lo visto. conozco, ¿No? posiblemente sí lo habrá, pero hay que ponerse a investigar en el marketplace, hacer ese trabajito. Seguramente sí, porque hay desarrolladores para todo, Ok, pero en gracias. realidad no lo conozco. Yo complementando lo que dice el amigo, yo lo que hice, está bueno esto de las reglas automáticas, pero yo lo que hice fue crear una historia de usuario tipo plantilla. Y en esa Ujú. sí le puse las tablas, todo bien ordenadito, Qué negrillas, todo, bonito. todo. Entonces, lo que tal vez se pudiera hacer aquí es que en vez de editar el campo, se clona esa incidencia de manera automática cuando sea tipo historia y ahí te va a salir con el formato de esa plantilla que ya tú creaste. Lo único que yo veo riesgoso es que si tú borras después esa plantilla, bueno, no te va a resultar la regla, pero tal vez Sí. eso podría, ahorita que, o sea, porque yo lo hago a pie, porque también las reglas automáticas tienen creo que pues, dependiendo de la versión de Jira, tienen un tope. Y llegas hasta el tope, tienes que pasar a la premium. Entonces es una Claro, limitante. sí, hay una limitante, exacto. Eso es correcto, sí, tienes una cantidad de reglas y de hecho la frecuencia con que tú puedes ejecutar una regla, también eso te limita, porque si pasa, en- tendría que consultar la literatura, pero si pasa un número determinado, 1000 al mes, ejecuciones al mes de una regla, ya te empiezan a cobrar, por por decir algún número. Pero A ver, sí, a como ver, tú a dices, ver si Carlene, entendí, o sea, Sol Mari, tú lo que hiciste, sí, creo que fue Sol Mari o, bueno, no, la Carlene. persona que habló, eh, lo que hizo fue crear como una plantilla y la pegó acá en editar en ciencia, o Sí, lo que o hizo sea, fue sí, yo generar, creo una historia de usuario, ¿verdad? Y dentro de la descripción, como en una historia, cuando tú creas una incidencia tipo historia de usuario, ahí sí tiene los estilos. Entonces, yo lo que hice fue crear una tabla ahí dentro de la descripción, ¿ve? Y añadí tablas. Entonces, primero le puse la tabla del yo quiero tal, después abajo los criterios de aceptación, después información adicional, lo del don. Entonces, ahí armé bien estructuradita dentro de la misma descripción, pero con tablas. Y claro, lo que hago es clonar eso cada vez que voy a crear una historia, la clono y me queda la plantilla, pero con regla funcionaría mejor porque no tengo que estar yo clonando, sino que selecciono, dale, doy crear tipo historia y replica todo. Es como casi lo mismo, pero no sin regla automática. Claro, porque tú creas la historia y, por ejemplo, si este es el template, no es tu template, si necesitases hacer otra historia de usuario, te vas a clonar, obviamente la clonas, y a esa nueva, entonces tú Exacto. la adecuas, la personalizas con la ah, nueva. ya, 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 Sí, ya, para el caso de ella que es la que crea la historia, pero si digamos lo claro. dejáramos ahí para que otra persona lo hiciera, tendría que explicarle y no. No, no, vale, vale, No, gracias. porque tú la dejas en blanco. Lo que hago yo es que esa siempre está en el backlog en blanco, solamente con el formato. Ah, Yo ya. lo que estoy clonando Claro, es ese formato en blanco y también lo demás, claro, yo soy en este caso los product owner, pero a veces si los chicos están, no sé, llegan a una tarea que tienen que hacer rápido, igual a veces, no, vamos a crearla y clonan eso y nada más medio completan los datos. Ya te entendí, Carledi. Muchas gracias. Sí, de Gracias, gracias ahí nada. por el aporte. A ver, hay claro, y algunas preguntitas para acá por si acaso. Sé que todos queremos conversar, pero es que si no el tiempo no nos da, nos quedan apenas 24 minutos. Entonces, para ay, dar cabida lo Dios máximo que mío, Dios pueda, mío.
Esa es Es la pregunta. esta, para ver. A mi pregunta, ¿las reglas de automatización tienen un tope según la licencia de Jira? Esa es una pregunta. Sí, sí la hay y de hecho también tiene como una segunda regla que es la frecuencia con que se ejecuta dicha regla. Tú puedes tener una sola regla y estás bien, pero si esa regla la ejecutas, que es lo que habría que consultar para ver bien el número, pero si esa regla la ejecutas por, o sea, 1000 veces en un mes, ya te la empiezan a cobrar. Entonces, Ok. es tanto cantidad de reglas como frecuencia de uso de cada una de esas reglas. Tiene Listo, un otra límite. pregunta. Cuando editas la descripción dentro de la descripción de la regla, ¿acepta tablas o solo texto? No sé si eso ya lo contestaron. Texto, 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 solo texto. es Check. plano. Dicen acá, ¿hay algún plugin para los criterios de aceptación que se pueda utilizar y a medida que uno va validando los criterios se van haciendo checks? Lo desconozco. Posiblemente sí, pero Hola, recordemos, hola, disculpen que le interrumpa, yo soy la que estoy escribiendo eso y yo en la empresa donde yo estoy, en las historias de usuario se consiguieron dos tipos de plugin. Cuando ella dijo lo de la plantilla, me acordé de eso. Hay a ver, uno gratis y hay uno de pago. El gratis te hace el formato de check y el de pago te permite que tú a medida que vayas verificando los criterios de aceptación, tú le vas poniendo el check de que está listo y se te va guardando en el historial de Jira de que ese criterio de aceptación ya fue validado y aprobado por QA o a quien le corresponda verificar esos checks. En los plugins de Jira están los dos. ¿y te acuerdas los nombres? Creo que uno se Listo. llama checklist algo y el otro es que tengo que aprender el acto del trabajo porque ahorita estoy en mi acto personal, Ya. pero voy a aprenderla a ver si se los comparto. Vale, buen dato. Buen dato. Es que, bueno, no hemos llegado a la parte de las aplicaciones, pero hay infinidad de aplicaciones. Y es también cuestión de ponerse a investigar cuáles son los gratuitos, cuáles funcionan, cuáles no, porque funciona igual que los marketplaces de los celulares. Uno es Te este que metes, estás mostrando, Smart Checklist for Jira, ese es uno. Y hay este que otro. le dice que es gratis, Este es 30 días. gratis, ajá, y lo tienes que pagar. Y hay uno que es más sencillito, que sí es 100% gratis, pero Vale. no funciona tan bien. Sí, ese sí, típico. A veces lo gratis no convence, pero hay unos plugins que son gratis que son buenos. Es cuestión de ir probando e ir revisando. Pero bien, gracias por el dato, Janesca. Está bueno. Entonces, fíjense que esa parte de la automatización y lo que puede ser buena idea, habría que probarla, el de crear esa incidencia y que se vaya clonando y ahí se puede mantener el- la plantilla. Sería bueno probarla, hay que ver. Entonces, fíjense que aquí se activa la regla, o sea, para terminar este ejercicio, se termina la regla y, por ejemplo, vamos a crear una historia de usuario. Una historia de usuario que se llame, vamos a ver esto. Vamos acá. ¿Ven? Aquí está, ¿ven? Yo como usuario requiero el para, los criterios de aceptación, el do y el do. Entonces, fíjense que sencillito. Se crea aquí la plantilla. Fíjense que se ejecutaron dos reglas. Se ejecutó la edición de la descripción y se ejecutó la parte de la persona asignada. Entonces, con esta parte de automatización, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿te acuerdan ayer que comentamos que no podíamos borrar las incidencias? Eso se puede, una forma, pues, ya que no tenemos la opción de poder borrar por los temas de permiso, de poder borrar una incidencia, se automatiza una regla donde diga, bueno, luego de creada una incidencia que sea de tipo X o tipo historia, ahí uno le va dando la vuelta
hace la condición y la acción, que es la de eliminar, y funciona perfecto. Entonces, es una vuelta que podemos dar por allí. Y igual, los invito a que cuando tengan el tiempito en sus trabajos, puedan revisar esta parte de la automatización e ir sencillitos, hacer flujos sencillitos de incidencias creadas, incidencias actualizadas, utilizar esas condicionantes, y que te vaya a generar algún resultado. Esos 3 flujos. Y poquito a poco vas aumentando de nivel. Por ejemplo, se pueden crear reglas de que te diga, luego de que todas las historias cerradas, luego que un conjunto de historias de usuario estén cerradas, se puede dar por finalizado la épica. Obviamente, las historias de usuario que están asociadas a dicha épica. Se puede utilizar eso. Y tenemos por acá la parte de los plugins. Bueno, aprovechemos esta instancia. Tenemos el plugin que conversamos ayer, que es el de Confluence, que es la parte documental. Yo lo instalé acá. La configuración de Confluence es súper sencillita. O sea, tú te descargas ese plugin del Marketplace. No, ni del Marketplace, porque como es del grupo Atlassian, ella lo tiene acá. Simplemente para aquellos que no lo tienen habilitado, le dan clic aquí y es un next, next, next. Lo que sí hay que considerar que esto es pago. Entonces es gratis por un periodo de tiempo, creo que son de 30 días también. Y luego te empieza a llegar los correos de que, bueno, tienes que asociar una tarjeta de crédito hasta que llega un momento en que ya te deja de enviar y te cierra el, el sitio de Confluence. Entonces, acá pudiésemos trabajar, como es documental, podemos ir creando páginas, tiene plantillas, N plantillas. Por ejemplo, yo creé aquí una página del DOR, el DOR y el DOR. Si es que no la queremos meter en la historia del usuario, sino la queremos tener aquí como un documento, entonces aquí lo que hago es, creamos los ítems, las tablas, decimos que sí, que si no, para cada uno de ellos y le asociamos una historia de usuario. Entonces, esta historia de usuario, si nosotros la consultamos, fíjense que acá consultamos esta historia que está acá y vamos a ver vinculado el contenido de Confluence. Entonces, ahí ya tenemos esa información, esa vinculación. Recuerden que tenemos también un evento. Nosotros ya hablamos del evento de la planning, hablamos del evento de la daily o la ceremonia, hablamos de la sprint review, tenemos la retro. Aquí este es un espacio que nos queda bastante bien para hacer las retro porque se tienen plantillas y una de las plantillas justamente se llama así, retrospectiva. Entonces la podemos usar y la podemos ir personalizando, claro está. Entonces podemos colocar el retro, si nuestra frecuencia de hacer este tipo de ceremonias es mensual, retro mes, ¿estamos en qué? En mayo. Retro mes de mayo. Y fíjense que ya me tiene la fecha, quiénes son los equipos, es una plantilla. Y si tú la quieres ir editando, le vas agregando cositas, le vas quitando cositas. Pero ya te tiene algo por dónde empezar. Esta es la parte de Confluence. Es bastante interesante. También aquí se pueden ver los acuerdos, las dinámicas que podemos ir definiendo como equipo. Por ejemplo, aquí tenemos las formas de trabajo. Esto es también una plantilla. ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿Cuáles son las reuniones? Los procesos de escalación, temas de mejora continua. Por ejemplo, cuando en equipo definimos los WIP, eso lo podemos dejar escrito acá como un documento, no solamente configurándolo en el tablero, sino dejándolo acá. Este es el WIP para cada uno de este tipo de incidencias.
En fin, toda la parte documental la podemos manejar perfectamente acá. Igual se tienen los permisos, es decir, tú puedes compartir este documento solo de lectura, puede ser también a nivel privado o a nivel que todos lo puedan editar. Eso queda a conveniencia también del equipo. El otro que tenemos acá, déjenme tomar la guía porque no me acuerdo de todas las cositas. El plugin. La parte de desarrollo. Si tenemos aquí presentes a personas que se dedican al área de desarrollo o que tienen personal a cargo, perdón, de desarrollo, la suite de Atlassian también tiene un repositorio que se llama Bitbucket, que también es fácil de configurarlo, pero no todas las empresas utilizan los repositorios de Bitbucket, que lo puedes hacer de forma independiente a Jira, lo puedes trabajar de forma independiente a Jira. Hay otros que tienen, por ejemplo, GitLab o GitHub, o tienen el repositorio de Google Source. Todos estos se pueden integrar a Jira. Para efectos de esta presentación, lo que hicimos fue instalar Bitbucket. Fíjense que en cada uno de los tickets se ve esta parte que se llama crear rama. Se crea un repositorio, se van creando las ramas asociadas a estas incidencias. Esto es importante porque hay veces hay desarrolladores que dicen, yo voy a tomar este ticket, ¿de qué rama lo tengo que trabajar? Es la pregunta típica. O creo una rama o ya existe una rama. Entonces, aquí mismo se va configurando o se van creando esas ramas. Así, cuando venga un segundo desarrollador, si es el caso, a tocar esta misma historia de usuario, simplemente se va a la rama que el desarrollador anterior creó. O si forma parte de la dinámica del equipo de desarrollo, se crea otra rama y aquí mismo se va actualizando. Entonces, tenemos esa parte de este plugin no es propiamente plugin, forma parte del componente de Atlassian, que es para desarrollo. Para la parte de proyectos, de la gestión de proyectos, que entramos aquí, la parte tradicional, finalmente, cuando se venden proyectos de desarrollo, se venden por horas. Entonces, finalmente, tú llevas un control es de horas, porque si uno de tus supervisores te dice, ¿cuánto le falta al proyecto? No, no sé, le faltan 5 puntos de esfuerzo. No va a entender. A él le va a interesar, ¿no? Le faltan 500 horas, le faltan 300 horas. Entonces, si bien ya Jira maneja ese registro de tiempo y lo puedes visualizar en los filtros, o sea, lo llenas en el ticket y lo vas visualizando en el filtro, este plugin que se llama Tempo, es pago, pero te maneja esas métricas de forma bastante buenas. Entonces ya ahí te maneja el numerito, ya sea por sprint, por flujo, de cuánto es el esfuerzo generado, y eso te ayuda pues a llevar un control del proyecto, tanto físico como económico o de costos. Este es bastante bueno, bastante bueno. Ese es el plugin Tempo. No lo tengo instalado porque ese sí es pago desde el momento que tú lo empiezas a usar. No tiene una versión free. El plugin de los chats. Esto para muchos los vuelve locos, ¿no? O sea, los aturde. Pero es una manera de informar. a- eh, Tú puedes conectar Jira a diferentes chats corporativos. Por ejemplo, la mensajería de Slack es muy conocida, muy usada. El Teams, ni hablar. Y la parte de chat de Google, de lo que era antes el Hangout, ahora chat, el empresarial, todo esto se conecta y se crea como un espacio dentro de estos chats y van llegando todas las actualizaciones, todas las modificaciones que se hagan de los tickets, de los repositorios, cuando te mencionan en alguna, te taguean, te mencionan en algún ticket,
toda esa información te va llegando en forma de mensajito con sus hipervínculos que te va llevando directamente a la incidencia o al ticket en particular. Olga, solo por recordarte, quedan 8 minutos. Ajá, ya casi termino, ya casi termino. Y lo último es la parte del X-Ray o Zephyr, que es para el área de testing, que ayer me estuvieron preguntando si había unos plugins asociados a ellos. Sí, sí lo hay. De hecho, yo llegué a conectar acá el X-Ray, pero bueno, por tema de tiempo ya me están presionando. Este, fíjense que cuando tenemos conectado el X-Ray se habilitan unos iconos en cada una de las incidencias. Entonces, cuando tú pinchas allí en cobertura de test, entonces se te habilitan ya ese tema del X-Ray donde tú puedes crear planes de prueba, ejecuciones, los tests y vas, a medida que tú vas ejecutando esos casos de pruebas, se va dando la cobertura y te va diciendo de tal cuántos de X casos de pruebas ejecutados, cuántos pasaron, cuántos quedaron fallidos, cuántos faltan por ejecutar. Y el X-Ray también mueve un conjunto de informes en la sección de informes que también te dice, te va graficando toda esa información. Entonces, lo que es X-Ray y Zephyr son ambos gestores de la parte de QA. Tienen sus particularidades, pero tienen su objetivo en común, que es gestionar todo lo que es la parte de QA en cada uno de los proyectos. Entonces, no es necesario, o mejor dicho, te permite visibilizar la gestión del QA dentro de los tableros, porque siempre queda así como escondidito. Entonces, igual se le agregan tiempos, se crea como un tipo de incidencia, ejecución o test, y ahí se va llevando también las métricas. Entonces, el QA también puede tener su panel, o su panel de rendimiento, se puede generar sus filtros, así que es bastante bueno. Nosotros vemos con más detalle este tipo de herramienta en una certificación que tenemos de Agile Testing en Taurus, que por si están interesados, ahí entramos con más detalle. Estos dos plugins son pagos, sin embargo te dejan 30 días de prueba y ya después te empiezan igual como el Confluence, después te empiezan como a cobrar y después te cierran el sitio como tal. Pero bueno, te queda funcionando el Jira, pero bastante interesante. Eso, estimado Carlos. Listo. Entonces, Sí. damos por concluido entonces el taller por hoy. Bueno, ya por las secciones que teníamos programadas, serán 2. Igual, bueno, esperamos que haya sido del agrado de todos. Sé que Jira es una herramienta ultra amplia, sé que es una herramienta que de alguna manera tiene muchísimo que explorar y además que tiene una posibilidad increíble de personalización también. En mi opinión, es muy personalizable y a veces eso también puede hacerla tan grande que uno se enreda, ¿no? Y le da hasta miedo a veces meterle mano. Pero, como les decía al principio, bueno, hace un rato, es que la idea de esto es aprender metiéndose, tienen que experimentar. Si estamos claros que somos agilistas, la experimentación está en nuestra sangre. O sea, si somos agilistas, necesitamos experimentar. Y experimentar no solamente es con los productos que desarrollamos, sino también con las herramientas que usamos. Entonces, esta es una, y seguramente vamos a tener que experimentar para ampliar los conocimientos que Olga nos ha brindado el día de hoy. Y lo que les decía también por el chat en un momento, somos una comunidad grande, hay muchísimos profesionales aquí de diversas áreas, de diversos conocimientos. Hagan preguntas, pidan ayuda, pidan esa conversación para que les puedan ampliar. Las personas aquí estoy seguro que están deseosas de colaborar y que no tendrán ningún problema en poderlo lograr. Así que siéntanse en la tranquilidad de que si están en esta comunidad es para aprender, para trabajar y para compartir conocimiento. Entonces, agradecidos, Olga, contigo por el tiempo. Es un taller extenso y tiene sus desafíos y lo has logrado, y así que no me queda más que darte las gracias en nombre de la comunidad. Y lo que hicimos ayer, muchachos, les voy a pasar nuevamente una encuestita para medir nuestro grado de satisfacción el día de hoy y, por supuesto, nuevamente como agilistas vivimos el feedback. El feedback es nuestro ABC. Si no tenemos feedback, no podemos mejorar. Y si no tenemos mejora, no vamos a poder superar lo que
tengamos hoy para trabajar. Entonces les paso un momentito aquí el enlace, igual que ayer, va a ser lo mismo. Déjenme compartir. Déjenme compartir acá. Va a ser lo mismo que ayer. Les paso esto y ustedes me ayudan con las respuestas, ¿ok? Ya les voy a pasar acá. Nuevamente aquí. ¿Dónde estoy? Acá. Acá está. Pueden escanear el código QR desde su celular o pueden entrar en la dirección de Menti y colocar este código que está aquí. Y con eso registramos sus respuestas. Déjenme chequear algo que puede ser que me falta acá. En modo, bueno, ustedes me dicen si pueden pasar a la siguiente pregunta, por favor, que no recuerdo si lo coloqué para que ustedes gobiernen la presentación o yo. A ver, alguien me dice por acá. El link, sí, cómo no. Ya lo vamos a pasar por acá. Ahí está. Ahí está el link para que lo puedas revisar. Y mientras tanto, Carlos, que los chicos vayan llenando aquí la encuesta, agradecerles también por el tiempo Ya, y que bueno, estamos contentos de que nos hayan invitado, que para futuras presentaciones o eventos también estar presentes. Y claro que para, sí. y para los chicos que llenaron la encuesta que envió Kevin en ambos días, el día de mañana, más tardar el lunes, le estaremos enviando el regalo de descuento para Ah, mira, la importante. aplicación. Entonces estén pendientes por Listo, está bien. Ya liberé la encuesta. Gracias por la confirmación. Creo que ya pudieran cambiar la pregunta hacia la parte de recomendación. Igual me confirman, por favor, por chat o levantan su micrófono y ya. A ver, dice que está desactivada las respuestas. A ver, si es que hay algo por acá que me faltó. Perdón, perdón. Perdón, pero aquí está Listo, aquí está. listo ¿Quiénes ya. pueden recomendar para nuestro próximo evento? Ahí está la pregunta. Sí, ahí está. Está acá. Ya se puede ver. O sea, se pueden ver las dos Sí, sí. preguntas. Ya, perfecto. Gracias por la confirmación. Traten de votar, porfa, para que nos puedan ayudar con esta información. Recuerden que para nosotros es fundamental poder traerles eventos que cumplan las expectativas, si bien no puede ser al 100% para todos, porque todos tienen una diversidad increíble de gustos y preferencias, la gran mayoría pueda estar satisfecha a la hora de poder asistir a los talleres que la comunidad brinda. Entonces es importante esta información. Recuerden llenar el formulario que Olga nos comenta, está en el chat, para que puedan también optar por este descuento que ofrece nuestro partner Taurus Galaxy en su certificación de Jira para equipos ágiles. A ver, tenemos 21 votos por acá. Nos queda solamente un minutito. Recuerden que es anónima para que no se sientan de alguna manera, oye, van a saber que yo dije que no me gustó, si no le identificado. gustó. Así que siéntanse la libertad de decir lo que sea necesario comunicar, por supuesto, en el marco del respeto y lo que nosotros nos podemos conducir acá, ¿no? Así que todo chévere. 22 por acá. Ya por acá 13. Chévere. Son las 9 hora Colombia. Yo creo que sin más que agregar, les agradecemos un montón su asistencia. Sabemos que son horarios a veces un poquito exigentes por la jornada diaria que todo el mundo está sometido. Igual es un gran esfuerzo que se hace, pero la recompensa es increíble por los conocimientos que nos llevamos cada día que participamos en la comunidad. Entonces, sin más que agregar, les deseo una feliz noche, que tengan un bonito cierre del jueves. Y bueno, los que nos veamos mañana en el track formativo, nos vemos en el track formativo. Y si no, tengan un bonito fin de semana también. Y bueno, las que son mamás, felicidades en su día. Que vayan a ser mamis, todos también, por si acaso. Y pásenla bien, pásenla con su familia, disfruten mucho. Y nos vemos en el próximo evento. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas Chao, noches, chao. gracias a todos. Gracias, Olga. Gracias a todos. Chao.